todos. Les damos la bienvenida a que será un esfuerzo conjunto que haremos juzgadoras y juzgadores por parte de JUFED Género con el propósito de analizar de manera integral las 13 ejecutorias que se incluyen en el rubro para hacer el concurso para juezas de distrito. Parece ser que también serán las mismas ejecutorias que vendrán o forman parte del temario para el concurso para acceder al cargo de magistraturas en el Poder Judicial de la Federación, y por ello, con el propósito de tratar de colaborar, de sumar y de formar parte de estas redes de apoyo, bueno, pues juzgadoras y juzgadores federales en estos días estaremos compartiendo las ejecutorias, son 13 en total, las 13 ejecutorias que se incluyen en ese temario. Por mi parte, trataré en una hora, que es la duración que se pretende que tengan estos espacios, trataré de abordar el caso que se relaciona con el amparo en revisión 554/2013, derivado de una facultad de atracción por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que coloquialmente conocemos como el caso Mariana Lima. El primer caso, el caso paradigmático, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia por primera vez acerca de los estándares mínimos indispensables que se requieren en el ámbito de la Procuración de Justicia para investigar la muerte violenta de una mujer, un feminicidio. Por ese motivo, bueno, pues entonces les invito a que nos acompañen en todas estas sesiones. La bondad de este ejercicio, me parece, entre otras cosas, es que van a quedar aquí grabados todos estos capítulos o todos estos episodios, de modo tal que ustedes en el momento en que así lo decidan, cuando tengan alguna oportunidad, cuando vayan manejando, etcétera, puedan reproducirlos, van a estar grabados en el perfil de Facebook de la asociación de JUFED, así como también en el canal de YouTube correspondiente. Si les parece bien, entonces, y bueno, pues una vez que ya explicamos muy brevemente cómo es que desarrollaremos esta actividad, voy a hacer alusión a la estructura de esta ejecutoria que pronunció la Suprema Corte el 25 de marzo de 2015 y que, ya les decía yo, constituye un punto de quiebre, un punto de partida indispensable para todas aquellas personas que se quieren o que tenemos la necesidad de acercarnos a la perspectiva de género. ¿Cómo se juzga con perspectiva de género? Pues precisamente esto nos es útil para darnos esos parámetros y para revelarnos cómo es que podemos llevarlo a cabo. De entrada, la primera sala hace una amplia explicación de las cuestiones fácticas, de los hechos que rodearon el caso Mariana Lima, y por ejemplo nos explica que particularmente el 29 de junio de 2010, y es la única fecha que voy a dar, resulta que siendo las primeras horas de la mañana, las 7:10 de la mañana, quien era esposo, quien era el cónyuge de Mariana Lima, quien además era un agente ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México y que ahora es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dice haber encontrado el cuerpo colgado de su esposa y que cuando ello ocurrió, bueno, cuando la encontró, la baja, dice, le empieza a masajear porque dice, trata de revivirla, se da cuenta que no va a ser posible, altera toda la escena del crimen, llama por teléfono a la mamá de Mariana Lima, a la señora Irenea Buendía, le hace saber que su hija se ha suicidado y acude ante las autoridades ministeriales a denunciar estos hechos. Particularmente, la dinámica que se narra, pues hace ver que en realidad pudieron los hechos no acontecer así, muy seguramente así ocurrió. ¿Qué pasó entonces en el día de los hechos? Bueno, pues previamente y de las investigaciones que se van dando, se advierte que la señora Irinea refiere cuando declara que su hija sufría múltiples escenarios de violencia, que su pareja, este señor que era agente ministerial y que incluso era comandante de la entonces Procuraduría,
Bueno, pues que la maltrata de múltiples formas, hay múltiples expresiones de violencia. Violencia sexual, violencia patrimonial, violencia económica, violencia psicológica, violencia física, y que a partir de todo ello, bueno, pues su hija le había comentado algunos sucesos particularmente graves de ese ambiente violento en el que vivía, razón por la cual había ya acordado con ella que lo iba a dejar, que lo iba a denunciar incluso por los últimos golpes que le había infligido y que iba a regresar a la casa materna para vivir con su mamá. Esto fue 2 o 3 días antes de que supuestamente ella se suicidara, de modo que cuando le dan la noticia a la señora Irinea de que al parecer Mariana se había suicidado, bueno, pues ella de inmediato dice no. Aquí no ocurrió esto porque claramente se advierte que eh, a partir entonces de esta situación donde la mamá de la señora Irinea da cuenta de estos escenarios violentos, bueno, pues ella sí denuncia la muerte violenta de su hija y pide que se investigue como tal. A pesar de ello, bueno, pues debemos decir que a lo largo de las múltiples diligencias que se llevaron a cabo, por ejemplo, el esposo de Mariana Lima, no tenemos su nombre en la versión pública, él narra que encontró un recado póstumo al lado izquierdo de la cama y que incluso cortó supuestamente el cordón con que ella se había colgado. Sin embargo, se refiere de las constancias de las diligencias que esos recados póstumos nunca aparecieron con posterioridad, que además ese hilo o esa cuerda con la que supuestamente ella se suicidó tampoco apareció. Él incluso dijo que no tenía intención de denunciar un homicidio en ese entonces todavía no se hablaba con esa crudeza y con esa puntualidad de un feminicidio, y dijo que no tenía intención de denunciar una muerte violenta porque claramente le parecía que se trataba de un suicidio. Debo decir que él incluso un día antes dice haber estado en su oficina en la Fiscalía de Nezahualcóyotl, en la Fiscalía Regional, y que ella le llamó por teléfono, que la percibió que tenía indicios de que había estado tomando o ingiriendo alguna sustancia distinta o que le generaba que no tuviera un mensaje coherente. Dice entonces que se encontró esto, sin embargo, menos de una semana después, dice que ese recado póstumo lo encontró en el cajón del tocador donde su esposa guardaba su ropa interior, ¿no? Vean entonces cómo se van apreciando las inconsistencias. En las diligencias periciales correspondientes, concretamente en el dictamen forense, se indicó que Mariana había fallecido por una muerte de asfixia por ahorcamiento y que eran maniobras de origen suicida. Así fue como concluyó el caso. Como ya les mencioné, cuando la señora Irinea se percata de ello, bueno, pues de inmediato empieza a narrar en múltiples declaraciones y ampliaciones cómo es que su hija sufría diversos escenarios violentos y particularmente da los datos de algunos de ellos. Además, se allegaron del testimonio de una media hermana de Mariana Lima, quien también relata o coincide con su señora madre en que incluso las 4 semanas de haber contraído matrimonio, él ya la había golpeado por primera vez, de cómo la violaba sexualmente, obligándola a llevar a cabo prácticas con las que no estaba de acuerdo, cómo la violó una y otra ocasión, que incluso, fíjense, este es un dato interesante, ella narra cuando su hermana decide cortarse el cabello y le platica que se lo corta para que ya no tenga como jalarle el cabello, para que ya no le duela. Narra que ella fue obligada a tatuarse. Mariana tenía un tatuaje, según esto, en la espalda con el apellido del esposo para que se evidenciara que ella era de su propiedad. Narra que cuando él llama a la mamá de Mariana, la señora Irinea, se trasladan de inmediato al domicilio donde ocurrieron los hechos y ella advierte
que su hermana está mojada, que al parecer fue bañada, que además tenía golpes, tenía ciertas lesiones, tanto en la cara como en la sien, dice, tenía raspones, tenía señales de golpes. Y estos, ninguno de ellos fue detallado en la necropsia o en ese estudio. Dice que estaba en la toalla, etcétera. También hay el testimonio de la mejor amiga de Mariana Lima, donde reitera este clima sistemático de violencia en el que él vivía, en el que ella vivía, perdón. Incluso narra que en alguna ocasión ella fue, Mariana fue a dar con la mejor amiga precisamente porque él había intentado tirarla de las escaleras y él le había amenazado de que le iba a echar una cisterna y le iba a desaparecer y que le iba a matar a golpes. Entonces, todos estos son testimonios que obran claramente en la indagatoria correspondiente. A pesar de ello, la Fiscalía decide que se trata de un suicidio y ahí termina precisamente su conclusión. Se llama la atención poderosamente en cuanto a que él, cuando dijo que estaba prestando su servicio, pues se piden los datos correspondientes de si efectivamente estaba en su espacio de labores o no. Y lo más que se allega a la Fiscalía es un documento donde se hace constar una firma de ingreso y una de egreso, pero nunca en los horarios en que ello ocurrió, de modo que no sería factible verificar o cerciorarse de que él verdaderamente hubiera estado ahí. Se pidieron los teléfonos celulares, respecto de los cuales solo una de las empresas dio cierta información al respecto. Hubo el testimonio que el esposo allegó de otras personas que dijeron, que atestiguaron que ellos se llevaban muy bien, que se veían muy felices y que habían vivido, incluso de una expareja de él, donde dijo que pues se habían dejado porque ella era muy celosa, que no tenía mayor problema. Y entonces de todo esto se da cuenta en la primera parte de la ejecutoria, donde se nos narran particularmente todos estos elementos de convicción. ¿Por qué me detengo en narrarlos? Porque es importante advertir cómo, pese al cúmulo probatorio que en esa oportunidad tenía la autoridad, pese a todo ello, pese a que no se hicieron algunas no se hicieron con el rigor debido, otras más fueron incompletas, otras revelaban claramente este escenario, este clima de violencia que vivía esta mujer, bueno, pues fueron prácticamente ignorados cuando se determinó que las pruebas eran pertinentes, idóneas y suficientes para concluir que Mariana Lima Buendía había cometido un suicidio y que por ese motivo no había lugar a investigar una muerte violenta. Posteriormente, la señora madre de Mariana, bueno, pues desde luego empieza a impugnar estas determinaciones del no ejercicio de la acción penal correspondientes a las y los agentes del Ministerio Público, que incluso se atendieron por parte de la Fiscalía Especializada. Posteriormente, y después de algunos ires y venires en cuanto a esta situación, bueno, pues resulta que la señora Irinea promueve un primer amparo donde reclama, entre otras cosas, la omisión de resolver el recurso que intentó contra esa decisión de no ejercer la acción penal, ¿no? Se duele de múltiples violaciones, pero no solo violaciones a las normas, digamos, de derecho interno, sino que reclama, por ejemplo, la violación a diversos artículos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, a la que conocemos como CEDAW habitualmente por sus siglas en inglés. Y entonces, bueno, pues así como desde luego de la Constitución de la General de la República y otros ordenamientos. Estos hechos, recordemos que ocurrieron en 2010, así que bueno, pues todavía estábamos conforme a la ley de amparo anterior, no teníamos todavía la reforma en materia de derechos humanos que actualmente nos rige, pero lo relevante es que precisamente se impulsa este tema
donde se hacen valer violaciones tanto del orden interno como de sede o de fuente internacional. Contra esta determinación, contra esta omisión entonces de resolver en tiempo y forma ese recurso, bueno, pues presenta un juicio de amparo. La autoridad, cuando contesta, hace valer que ya revocó esa determinación, que esa omisión inicial quedó insubsistente, porque ya emitió una respuesta donde dijo que efectivamente era necesario recabar otras pruebas y otras diligencias y que por ese motivo pues revocaba el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, bueno, en relación con ello, también se dijo que se había promovido un amparo distinto. Y entonces cuando emite su resolución el juez de distrito, bueno, pues aquí es relevante advertir que por una parte decretó el sobreseimiento en el juicio y por otra más concedió el amparo solicitado. Sobreseyó en el juicio por esa omisión inicial porque dijo había quedado insubsistente, habían cesado los efectos de esa omisión inicial, puesto que se había dado ya una respuesta. Sobreseyó en cuanto a otros dos actos, que eran dos acuerdos de trámite, porque dijo había operado un cambio de situación jurídica porque no era factible analizarlo sin examinar la nueva actuación que había sustituido procesalmente a estos dos acuerdos de trámite anteriores y finalmente concedió el amparo solicitado. No conforme ni con el sobreseimiento ni con los alcances del fallo protector, la señora Irinea Buendía Cortés interpuso un recurso de revisión. Este recurso de revisión llegó a un tribunal colegiado del segundo circuito aquí en el Estado de México, donde ocurrieron los hechos, particularmente en el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, y se solicitó a la primera sala que ejerciera su facultad de atracción. Así lo hizo, así lo acordó la primera sala en su oportunidad, de modo que el recurso finalmente se resolvió por parte de la primera sala. Una vez que se dilucidó este tema de la solicitud de atracción, lo primero que hace la primera sala es verificar la demanda de amparo, cómo es que fue estructurado, y entonces identifica particularmente cuáles fueron los grandes argumentos que formaron parte de los conceptos de violación. Destaca que la parte quejosa adujo que el procurador estatal se excedió del plazo que tenía legalmente para dar respuesta o para resolver ese recurso de revisión, pero no solo en este tema formal, sino que lo que dice es que no se cumplieron los estándares mínimos para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y de discriminación contenidos en múltiples instrumentos internacionales que a su vez les garanticen el acceso a recursos judiciales sencillos y eficaces y que cuenten con las debidas garantías que las protejan cuando denuncien hechos de violencia. Dijo la señora Irinea Buendía que el Estado tenía la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos esos derechos y tenía la obligación de proteger jurídicamente los derechos de esa mujer que estaban siendo desconocidos en cuanto a la igualdad y a la no discriminación. Dijo que era un deber reforzado en las autoridades que en los casos de violencia contra las mujeres se garantizara una investigación expedita con perspectiva de género. Dijo además que existía un patrón de impunidad sistemático en el ámbito del procesamiento judicial y que por eso mismo era indispensable que la muerte de su hija hubiera sido investigada, juzgada y en su caso sancionada con perspectiva de género por personal especializado que con transparencia y eficacia integrara esa averiguación, que dejara atrás el predominio de una cultura patriarcal que lo único que generaba era ineficacia y negligencia en las actuaciones de la autoridad. Y dijo que todo ello, desde luego, se relacionaba o se vinculaba con los deberes que mandata el artículo primero constitucional en cuanto al respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Posteriormente hubo incluso una ampliación de demandas donde se dijo que había una violación a la falta de acceso, del derecho que tenemos de acceder a la justicia
que había una clara falta de diligencia para investigar esos hechos de violencia extrema que sufren habitualmente las mujeres, que los actos de la autoridad incluso suponían el delito o la comisión del delito de abuso de autoridad, y que era indispensable que la autoridad velara por la regularidad en la integración de las indagatorias para que con celeridad y con profesionalismo se llegara a la verdad histórica de los hechos. Todo esto fue lo que adujo en su oportunidad la señora Irenea Buendía, y a partir de ello, bueno, pues en la sentencia de amparo debemos decir que el juez de distrito, ya les decía, decretó el sobreseimiento por la omisión de resolver porque advirtió que habían cesado los efectos, cosa que fue convalidada por la primera sala, así que no haremos más mención de ello. Decretó el sobreseimiento por los 2 acuerdos de trámite que también he comentado, porque operó un cambio de situación jurídica, cosa que también fue convalidada por la primera sala, de modo que tampoco haremos ya referencia a estos temas. Pero en relación con el último acto, el que se calificó como la omisión de actuar de manera diligente y de impartir y de procurar justicia en estos casos de violencia de género, lo primero que se advirtió es que, como lo denunció la parte quejosa, no se había hecho una fijación clara y adecuada de los actos reclamados. Debo decir que el juez de distrito sí concedió el amparo, y concedió el amparo, entre otras cosas, para que la autoridad, bueno, pues en el ámbito de sus competencias, actuara en relación con esta omisión de administrar justicia. Calificó los conceptos de violación como parcialmente fundados, porque, entre otras cosas, advirtió que la gente no desahogó todas las diligencias ordenadas en una evaluación técnico-jurídica del mes de noviembre de 2010, que no se le dio seguimiento, que pasaron meses y no se cumplían con las etapas dentro de los plazos correspondientes, y ello le llevó a concluir que a la fecha en que estaba dictando esa sentencia habían transcurrido más de 2 años sin que se hubieran diligenciado o desahogado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Dijo que no era obstáculo que ni la Constitución ni el Código de Procedimientos Penales vigente en ese entonces previeran un término específico para la integración de la averiguación previa. Sin embargo, que no podía quedar totalmente al arbitrio de la autoridad, porque no podía ser ni arbitraria ni negligente cuando tenía frente a sí múltiples factores o múltiples elementos de convicción que tenían que ser perfeccionados o que tenía que allegarse de manera oficiosa. Ello le llevó a conceder el amparo para que la responsable implementara los mecanismos necesarios para integrar diligentemente la averiguación previa en un plazo de 30 días hábiles. Fue lo que dio el juez de distrito, y a partir de ello le dijo, resuelve si procede o no el ejercicio de la acción penal o la reserva correspondiente. Si se fijan, entonces, bueno, pues la decisión del juez de distrito en realidad no, aun cuando fue benéfica para la causa de la quejosa, pues en realidad no exploró todas estas opciones que da la perspectiva de género para resolver el asunto. Entonces, ya cuando llega la Suprema Corte, ya indiqué que no me voy a referir a los temas que fueron convalidados en cuanto al sobreseimiento, pero el primer gran reclamo de la quejosa fue que no se fijaron de manera puntual y de manera adecuada todos los actos que se estaban reclamando. Este fue un argumento que se calificó como fundado porque efectivamente la primera sala advirtió que no se habían fijado de manera adecuada los actos reclamados, atendiendo de manera integral al estudio tanto de la demanda como de la ampliación y de todos los planteamientos que habían sido propuestos por las partes. A partir de ello, entonces, indicó que lo indispensable era fijar de manera adecuada los actos reclamados, y entonces, particularmente en cuanto al cuarto, que ya dijimos, esta omisión de administrar justicia o de impartir, de administrar justicia, bueno, así lo señala la Corte, pero es en realidad un tema de procuración porque era todavía el tema de la investigación, que fue incompleta la fijación de ese acto porque podría verse desde 4 grandes rubros. Por una parte, la omisión de emitir la resolución,
la omisión de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, la violación cometida por las autoridades a la garantía de acceso a mecanismos judiciales y administrativos adecuados y efectivos para combatir las violaciones a derechos humanos de las mujeres, la discriminación y la violencia institucional cometida por las autoridades cuando se denunció este crimen al parecer violento, y la omisión tanto del procurador como de las y los funcionarios a él subordinados para garantizar la regularidad y la integración de las investigaciones con el correcto ejercicio de las facultades que tenían, con la celeridad y con el encauzamiento que permitieran verdaderamente descubrir la verdad histórica de cómo ocurrieron los hechos. Añade en la primera sala de la Suprema Corte que en este caso la omisión de procurar justicia no solo se refiere a los temas de plazos y términos, sino que es mucho más amplio en cuanto a todas las actuaciones que deben llevarse a cabo para investigar de manera diligente los escenarios violentos en los que viven las mujeres en general y particularmente en el caso si ello había o no elementos suficientes para llevar a cabo una investigación con perspectiva de género que vamos a desarrollar ahora más adelante. Entonces, dijo que esta omisión no solo se refería a los plazos y a los términos, sino que estaba relacionada con todas esas facultades propias de la autoridad que tendría que haber actuado de manera diligente, o bien con las irregularidades y las falencias, las múltiples irregularidades y falencias que se advertían y que a la postre lo que generaban era discriminación para la víctima directa, para Mariana, pero también para las víctimas indirectas, como lo era su señora madre, que era quien estaba denunciando este actuar irregular, esta violencia institucional por parte del Estado, y cómo es que las autoridades correspondientes pues no habían llevado a cabo la investigación respectiva con todas las exigencias pertinentes. Entonces, una vez que se precisan a continuación los actos reclamados, dice la Suprema Corte, la primera sala, bueno, pues entonces los actos reclamados van a ser 4, la omisión de resolver en tiempo y forma, por la cual convalidó el sobreseimiento, los 2 acuerdos de trámite, que también convalidó el sobreseimiento, y finalmente esta omisión de administrar justicia de forma efectiva por parte de las autoridades de la Fiscalía, de la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Después de señalar que efectivamente fue adecuado o legal el sobreseimiento decretado por los primeros 3 actos, entonces se enfocó la primera sala al análisis del cuarto, esta omisión de procurar en forma efectiva la justicia y la omisión de hacerlo en cuanto a conforme a la normatividad tanto de sede nacional, sobre todo de sede internacional, porque todavía no teníamos mayor avance en la normatividad nacional. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a analizar estas omisiones que se alegan respecto del procurador y de las autoridades subordinadas de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Esta violación de las autoridades para que acceda, en este caso la señora madre de Mariana, a mecanismos judiciales y administrativos adecuados y efectivos para combatir las violaciones a los derechos humanos en las mujeres, la discriminación y la violencia institucional y la omisión de garantizar la regularidad de la integración de las investigaciones, del correcto ejercicio de las facultades, de la celeridad y del encauzamiento para que se descubriera la verdad. Una vez que se acota, entonces que se delimitan puntualmente cuáles serían los actos reclamados, bueno, pues la Suprema Corte abunda, empieza a construir, vamos a llamarlo así, el marco normativo de la decisión. En cuanto al marco normativo de la decisión, lo primero que nos refiere es, bueno, cómo es que surge la necesidad de contar con un régimen jurídico específico para garantizar la defensa y la protección de las mujeres. Hace ver, y esto es muy importante tenerlo presente siempre, que hay un derecho humano que tenemos las mujeres
a acceder a una vida libre de violencias y de discriminaciones. Tiene una fuente convencional, particularmente en los artículos 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que que conoce como la Convención Belém do Pará. Habla del artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que es CEDAW, ya lo habíamos dicho. Y entonces, de estos instrumentos internacionales, dice, estos se replican o de algún modo se complementan con los artículos primero y cuarto de la Constitución de México, lo que le lleva a advertir que se reconocen los derechos a la igualdad ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar tratos discriminatorios por motivo de género. A partir de esto, además dice, bueno, pues hay una norma constitucional, en este caso los artículos primero y cuarto, donde destacadamente el primero decía que toda persona gozaremos de los derechos. Para ya cuando se resolvió este asunto, desde luego, ya había sido modificado el texto constitucional. Entonces, aquí ya aplica el artículo primero tal como actualmente está redactado, donde dice que todas las personas gozaremos de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. De modo que dice, bueno, pues entonces habla incluso un poco de esta ejecutoria de las contradicciones de tesis 293, diagonal 2013, donde se habla ya de este bloque de constitucionalidad y convencionalidad, donde estos derechos se reconocen tanto en sede internacional como en sede nacional y forman parte de ese corpus juris, donde precisamente se reconocen los derechos de las personas e incluso dice hay que preferir aquellas normas que los reconozcan de mejor manera o de una manera más favorecedora para las personas. Una vez entonces que se construye esta situación en donde la Suprema Corte da cuenta del contenido de estos tratados y de estas ejecutorias, lo que nos hace ver es que se ha reconocido que estos instrumentos tanto de sede nacional como de sede internacional son instrumentos permanentes que tienen que estar vivos, a los que les tenemos que dar eficacia y por eso su interpretación no puede ser rígida o estática, sino que tiene que ser evolutiva o progresiva, tiene que ir avanzando la protección de los derechos de las personas. Entonces, dice particularmente que el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y de discriminación es un ejemplo de cómo el derecho a nivel internacional y nacional se desarrolla de manera evolutiva para maximizar esa protección de los derechos. De modo que estos estándares, estas medidas a las que el Estado está aplicada, desde luego, tienen que buscar abolir todas aquellas leyes, costumbres o prácticas que redunden en acciones discriminatorias contra las mujeres. De modo que es necesario contar con una herramienta, con un método que permita detectar esas barreras o esos obstáculos que discriminan a las personas, en este caso por su condición de género, y a ello es a lo que se le denomina perspectiva de género. Vean, por eso les digo que esta es una sentencia emblemática, paradigmática para hablar de estas cosas, porque se empieza a construir jurisprudencialmente esta doctrina que a la fecha ya tiene mucha mayor solidez, donde se advierte que hay una parte, en este caso las mujeres, que hemos tenido una situación desventajosa, estructural, histórica, una asimetría. Y entonces dice, bueno, pues en aras de velar por la igualdad sustantiva, es indispensable eliminar las barreras y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para, en este caso, acceder a la procuración de justicia con perspectiva de género. Ello, dice, además tiene que combatir los argumentos estereotipados o indiferentes en relación con ello. Hace alusión a algunos criterios que ha sustentado la Corte Interamericana en caso de violencia contra las mujeres y dice que es indispensable pues, que el marco jurídico sea efectivo, se aplique de manera efectiva como un mecanismo de protección, de prevención
y que se generen prácticas y políticas públicas que permitan actuar eficazmente ante las denuncias y que cuando se incumplen estos lineamientos, bueno, pues que verdaderamente se investiguen y en su caso se sancionen, porque de lo contrario lo que hacen las autoridades es invisibilizar esta situación. Una vez que tenemos este marco jurídico, digamos de fuente internacional y de fuente constitucional, la Suprema Corte lo que hace es aludir a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que data de 2007, y entonces, bueno, pues reitera que es indispensable que la perspectiva de género permee en todos estos ámbitos, en este caso de la procuración de justicia, donde, por ejemplo, debe hacerse la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, donde esa investigación de delitos como discriminación, feminicidio, trata, o aquellos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, como serían las violaciones sexuales, bueno, pues se hagan conforme a protocolos de investigación que desarrollen exigencias técnicas mínimas indispensables para hacerlo con perspectiva de género. Entonces, vean, esta es otra de las bondades. Empezamos a hablar de protocolos para actuar en ese sentido. Dijo que en ese momento existía una propuesta de protocolo de actuación en la investigación del delito de homicidio desde la perspectiva del feminicidio que elaboró el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer por parte de ONU Mujeres, y que, entre otras cosas, se vinculaba con el caso Campo Algodonero, el caso González y otras contra el Estado mexicano, que seguramente también recordarán otra de las tremendas condenas contra el Estado mexicano derivadas de la indiferencia, de la negligencia, del desdén y del descuido con el que eran investigadas las desapariciones de mujeres en la zona de Ciudad Juárez en este país. Entonces, todo va siendo vinculado, alude a este protocolo, alude a lo que ha sostenido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que también tiene un protocolo de actuación para la investigación del feminicidio, donde se detallan algunas diligencias y algunas técnicas criminalísticas que se proponen precisamente para investigar un feminicidio. Hay un protocolo latinoamericano de investigación al respecto, donde se da cuenta de este fenómeno de violencia letal contra las mujeres, cómo se aborda y cómo se analiza, y cómo todos estos instrumentos, bueno, pues tienen como elemento común la necesidad de erradicar esos obstáculos a los que se enfrentan tanto las víctimas como sus familiares, precisamente para que en toda su dimensión estos se analicen como los crímenes de odio que en realidad son. Para este caso tuvo en cuenta un protocolo de actuación estatal que se elaboró incluso por el gobierno del Estado de México y que se publicó en el año 2010, sin embargo, que fue elaborado como consecuencia de lo ordenado por la Corte Interamericana para garantizar a las mujeres acceso a la igualdad, a la seguridad y a la justicia, y dijo que, bueno, pues constituía una herramienta de trabajo que también resultaba útil. Una vez que construye todo este marco jurídico acerca de la obligación estatal de analizar los asuntos donde haya mujeres con perspectiva de género, sobre todo particularmente las muertes violentas de las mujeres o los contextos de violencia donde las mujeres han estado conviviendo con quienes pudieran ser las personas que posiblemente les agredan, bueno, pues entonces se refiere una vez más a la necesidad de que el Ministerio Público tendría que haber investigado los hechos con perspectiva de género. A partir de todos estos protocolos, advierte que la muerte de Mariana Lima encaja en diversos patrones de actuación. ¿Por qué? Por el sexo de la oxisa, porque era una mujer, por la aparente forma de muerte, murió por asfixia, por el lugar donde se encontró su cuerpo, en su casa, por la persona que alegadamente encontró su cuerpo, su esposo. Y entonces, bueno, todo ello aunado a las múltiples imputaciones, por lo menos de la señora Irinea, de la media hermana y de la mejor amiga,
que revelaban las múltiples violencias cotidianas en las que ella convivía con su entonces marido, por una parte, y por otra parte, cómo la investigación fue tan negligente que no se protegió la escena del crimen, no se protegió la cadena de custodia, no se realizaron diligencias mínimas de investigación, los peritajes no dan cuenta de la complejidad de los hechos, son imprecisos e incluso omisos en algunas situaciones, de modo que, pues precisamente todo ello revela la indiferencia del Estado. Al Estado no le importaba investigar con puntualidad y con pulcritud y profesionalismo el feminicidio de Mariana Lima, porque pues ¿no? Razonablemente se trataba de una mujer. Entonces, lo que dice la Suprema Corte, ya analizando toda esta situación, dice que hay una violación al artículo primero constitucional en caso de violencia contra las mujeres, porque el deber de investigar efectivamente aquí tiene alcances adicionales. Además de, desde luego, como lo amerita cualquier otra persona, se requiere una diligencia eficaz, actuaciones, pruebas, allegarse de ellas con cadenas de custodia debidamente salvaguardadas, con la preservación de la escena del crimen, etcétera. Aquí, además, tenían que haber hecho las investigaciones la autoridad con perspectiva de género. Y dice, en todo caso de muerte de mujeres que pudieran, o sea, ni siquiera debemos tener certeza absoluta, que pudieran deberse a motivos criminales, suicidio, accidentes, o que pudieran revelar una situación violenta, ameritan que se investiguen con perspectiva de género para poder confirmar o en su caso descartar si el motivo de la muerte tiene o no que ver con esta categoría relevante que es el género. Entonces, nos dice que la determinación eficiente de la verdad en estos casos debe procurarse desde las primeras diligencias. Las primeras diligencias deben intentar como mínimo identificar a la víctima, proteger la escena del crimen, recuperar y preservar el material probatorio, investigar exhaustivamente esa escena del crimen, identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones, realizar autopsias por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte y cualquier patrón o práctica que pudiera haber causado la muerte. En el caso de las muertes de mujeres, dice la Suprema Corte, se deben identificar si se involucraron o no esta categoría del género para explicar o dar origen, tener una hipótesis del caso, ahora le llaman, acerca de por qué ocurrió la muerte de violencia de las mujeres y obviamente, bueno, pues contar con evidencias específicas para saber si hubo violencia sexual, por ejemplo. Se deben hacer las periciales correspondientes. Estas investigaciones policiales y ministeriales deben necesariamente examinar la conexión que hay entre la violencia contra la mujer, la violencia a otros de sus derechos humanos y en esas hipótesis del caso que se plantean, no descartar por ningún motivo esta categoría del género como una cuestión relevante. También dice que en esta guía donde se desarrollan estas múltiples actuaciones, pues debe haber una metodología propia para la investigación de los feminicidios que al menos cumpla con estos estándares que he mencionado. En relación concreta, por ejemplo, nos va explicando la Suprema Corte la protección de la escena del crimen o alguna escena vinculada con este. Bueno, pues es de vital importancia. ¿Por qué? Porque es ahí donde pudieran encontrarse evidencias que incriminen o no a determinadas personas, que nos den cuenta de cómo sucedió la mecánica de los hechos. Y por ello, bueno, pues es que la investigación debe ser completa, objetiva, imparcial. La intención final es que esas escenas del crimen puedan arrojar elementos útiles y válidos para ser valorados por el juzgador. Imaginen una escena del crimen que ha sido totalmente contaminada
¿Qué certeza le va a dar a la persona que juzga cuando le toque decidir si está toda alterada, si no fue preservada, si llegó cualquiera y puso sus huellas o movió las cosas? En este caso, ya les decía yo, la cuerda con la que supuestamente ella se privó de la vida no apareció. Estos supuestos mensajes o recados póstumos tampoco aparecieron ya después en la indagatoria, ¿no? Entonces, los peritos, dice aquí la Suprema Corte, es recomendable que en la escena del crimen se realice una búsqueda profunda, metódica, completa, minuciosa y sistemática de indicios, tanto en la propia escena como en las zonas aledañas al lugar en que se ha ocurrido el crimen. Y desde luego, los datos deben proporcionar bases científicas o técnicas de investigación criminal que permitan reforzar o no la hipótesis del caso para dar fiabilidad a lo que se está investigando, para que, les digo, ya cuando llegue a la persona que juzgará el asunto, bueno, pues tenga solidez en cuanto a esos elementos de convicción que fueron aportados, en este caso por la autoridad investigadora. Dice la Suprema Corte que la falta de preparación de quienes intervienen en esas escenas del crimen, en el estudio de las escenas del crimen, y la falta de protocolos, bueno, pues provoca estos errores en la cadena de custodia que comprometen la investigación que se está llevando a cabo y que pueden generar a la postre impunidad. Entonces, dice que conforme a los estándares internacionales, los investigadores al menos deben fotografiar la escena del crimen, cualquier otra evidencia física, cómo es que se encontró el cuerpo, después cómo se encontró y después de moverlo, en qué situación estaba, si había muestras de sangre, de cabello, fibras, hilos, cualquier otra, examinar el área a ver si hay huellas de zapatos o cualquier otra evidencia. Cómo es que las acciones deben ir recolectando las pruebas, ¿no? En esa escena del crimen se debe cerrar la zona contigua al cadáver, prohibir, salvo al equipo especializado, el ingreso, ¿no? Para que no se contamine. En el caso de las mujeres, bueno, pues debe además ordenarse el traslado al lugar de la investigación con un equipo multidisciplinario, tanto de personas peritas como de agentes de la corporación correspondiente, que lleven a cabo la búsqueda, localización, fijación y levantamiento de indicios, rastreo hemático, envío de indicios a laboratorios de criminalística, levantamiento de cadáver y traslado del cadáver. Habla de la fijación descriptiva, del croquis, la fotográfica, una videograbación, moldes, etcétera. El levantamiento de indicios que incluye el cadáver, las armas, elementos balísticos, objetos vulnerantes. Por ejemplo, en este caso nunca apareció la cuerda, ¿no? Los agentes utilizados para inmovilizar, si es que fue el caso, la oclusión de la boca, la nariz, constrictores, cuerdas, lazos, cintas, artefactos de carácter erótico, sexual, etcétera. El levantamiento de las huellas digitales, palmares, plantares, labiales, el calzado, los neumáticos, elementos pilosos, cabellos, pelos, fibras u otros semejantes. Sustancias biológicas, si había unos semen, sangre, orina, heces fecales, sudor, saliva, sangrado menstrual. Las ropas, describir la talla, el color, las marcas, las manchas, las desgarraduras, las desabotonaduras. ¿Por qué es importante? Porque piensen en una ropa que está desgarrada y que tiene ciertas características, pues tal vez ello nos revelaría que no hubo un consentimiento, sino que fue una relación forzada, o si es que fue el caso, por ejemplo, y esto nada más lo abro como paréntesis para que reflexionemos por qué tiene sentido todo lo que exige la Suprema Corte para llevar a cabo la investigación de un feminicidio con perspectiva de género. Hay que, desde luego, atender hacia presencia de sustancias tóxicas, por ejemplo, psicotrópicos, fármacos, venenos, etcétera. Si hay aceleradores de combustión como gasolina, petróleo u otros, si hay documentos como mensajes escritos, grabados, videograbados, algún documento de identificación, objetos personales de la víctima, celulares, equipos de cómputo, vehículos, etcétera. Y entonces, todo ello es lo que tiene que investigarse con perspectiva de género.
Cuando da cuenta de toda esta relación de cuestiones que tendrían que atenderse de manera privilegiada, bueno, pues la Suprema Corte advierte, primero, que el cuerpo de Mariana había sido movido de la supuesta escena de cómo ocurrieron los hechos, según el esposo, porque recordemos que dijo que él la encontró colgada, pese a que era agente ministerial, agente investigador, que sabía que no podía alterar la escena del crimen. Él dice que la encontró, que la bajó, que la acomodó en la cama y que incluso estuvo tratando de masajearla para ver si ella no había todavía fallecido. El equipo multidisciplinario llegó a la escena 35 minutos después de la declaración de este señor. Recordemos que él va, declara, llama a la mamá de Mariana junto con su familia se presenta en el domicilio. Se dice que existe la orden del Ministerio Público de que se constituya un equipo especializado con peritos y peritas en materia criminalística, fotografía y médico o médica legista. Pues lo cierto es que no se sabe con certeza ni siquiera qué personas peritas intervinieron en esa diligencia. No se detallaron las acciones ni las investigaciones ni la disposición de la evidencia recolectada. Se omitieron los detalles de la forma en que se encontró el cuerpo y si el cuerpo tenía otros golpes, sobre todo por el testimonio de la media hermana que dijo que ella sí apreció algunos golpes en las sienes y en la frente de Mariana, que no existe explicación de esa hipótesis de por qué el cuerpo estaba en la cama, ¿no? Se supone que, bueno, esa es la reconstrucción que se haría de que él la bajó. No consta que se haya protegido físicamente la escena del crimen ni las zonas aledañas. Por el contrario, se advierte que personas que no pertenecían a ese grupo de personas especializadas, que incluían algunas personas familiares de Mariana, estaban presentes en la casa y particularmente en la recámara escena del crimen con el equipo. Consta en las fotos oficiales que este señor se encontraba en la diligencia e incluso que en las fotos a él se le ve moviendo las cosas en la escena del crimen al lado de la cama. El equipo multidisciplinario tomó 22 fotos de la escena del crimen, 9 de afuera del domicilio, 6 del cuerpo de Mariana y 7 a otros indicios. O sea, no hay ni siquiera fotos de todo lo que ocurrió en ese momento. Solo son de la parte frontal del cuerpo recostado en la cama. No hay fotos ni acercamientos de diversas áreas para descartar o verificar la existencia de golpes en el cuerpo. O sea, quienes llevaron a cabo esas diligencias no sacaron fotos de todo el cuerpo de Mariana Lima. Hay una foto oficial en el cuarto donde se encontraba el cuerpo. Estaba un muro tirado sobre el cual había un pedazo de cordón con un nudo y luego en otra foto había una armella de la cual colgaba otro cordón de 60 centímetros, pero salvo esas fotos tomadas, no se advierte información precisa del cordón que colgaba ni del cual estaba supuestamente suspendida ella, ni la información de las características de la armella para saber si podía haber aguantado su peso o no. Imagínense nada más, ¿no? Después no consta que se hubiera encontrado el pedazo de cordón que habría estado alrededor del cuello de Mariana. No consta que se haya hecho mención alguna del celular que estaba ahí a un lado de la cama de la oxisa. No se levantaron huellas, elementos pilosos, sustancias biológicas. No se advierte que se haya investigado si había huellas, sangre, cabellos u otras pistas. No consta el hallazgo de ningún documento, a pesar de que él dijo que había un recado póstumo. No consta que se haya revisado la totalidad de la casa, ni las fotos, ni se tomaron fotos, ni se buscaron otros elementos relevantes. No se registró la existencia o no de combustibles. Con base en lo anterior, bueno, pues vean cuántas irregularidades en la integración de esa diligencia, lo que llevó a la primera sala a concluir que no hubo una correcta protección de la escena del crimen para determinar la forma en que se encontró el cuerpo de Mariana Lima Buendía, las evidencias que habrían servido para investigar su muerte con perspectiva de género. No se sabe siquiera qué peritos estuvieron presentes y qué acciones llevaron a cabo. Y también dice, existen otras fotos tomadas por el esposo de Mariana Lima
que era agente investigador, e insisto, le entregó otras fotos distintas en las que aparece, según él, su esposa colgada, las que habría tomado antes de mover el cuerpo, pero son las únicas en donde ella aparece colgada y sentada en un buró y constituyen un indicio de cómo aparentemente es que encontró el cuerpo, pero no son las fotografías oficiales, ¿no? Las oficiales son las que tomaron las personas expertas que iban con ese equipo multidisciplinario. Hay otras fotos tomadas por la hermana de la oxisa, que recordemos que también llegó, y otras fotos más donde se aprecian una cama con discos, una toalla, unas chanclas, etcétera. Lo que nos revela que no se sabe si cómo es que verdaderamente ocurrieron esos hechos en ese momento. Que esta cadena de custodia, bueno, pues revela las múltiples negligencias en el levantamiento, en la recopilación y en la rotulación de las probanzas que se llegaron, y hay que evitar que se contaminen o se pierdan. Dice también que cuando se trata de un ahorcamiento, particularmente, se deben localizar o examinar los siguientes elementos. Los agentes constrictores, como los lazos, las cuerdas, los cables, que son los agentes externos que se atan alrededor del cuello, y el punto de apoyo. Entonces, esto tampoco fue investigado, este tema del punto de apoyo, la ubicación de los nudos y la posición del cuerpo, los muebles y los objetos para probables escalamientos, cuando pensemos cómo es que se llevan a cabo estas dinámicas, los probables recados póstumos, las lesiones, las huellas y los signos en la víctima, que tienen que ser lesiones típicas a nivel de cuello, internas, que justifiquen esa modalidad de la muerte, justificando precisamente, por ejemplo, con el surco de la ahorcadura en el lugar de los hechos, la individualización de las livideces que presenta el causante, que pueden ubicarse en determinados lugares o no, si hay contusiones o no, las ropas y objetos circundantes. De todo esto se advierte que el equipo investigador no recabó una sola prueba en la escena del crimen, ¿no? Ni el objeto constrictor, ni los puntos de apoyo, ni los nudos, ni la posición del cuerpo, no se tomaron las huellas, no se protegió el cordón, ni la armella, ni el clavo, no se indica dónde estaba, no se encontró. Entonces, tampoco se protegió el celular para saber qué información tenía, qué mensajes grabados o videograbados pudiera haber incluido en esa situación. Y entonces, bueno, pues tampoco se recabó ninguna prueba física al día de los hechos, ni siquiera de estos elementos tan relevantes. El levantamiento del cadáver, también se detallan algunas irregularidades en cuanto al... se dice, por ejemplo, que el levantamiento del cadáver debe protegerse evitando un manejo brusco y evitar alterar su integridad. Sin embargo, y que desde luego al llevar a cabo esta autopsia, las autoridades tienen un deber minucioso desde la cabeza hasta los pies de retirar cuidadosamente la ropa, el calzado, de ir tomando fotografías, etcétera. Todas estas investigaciones médico-legales sobre un cadáver, bueno, pues deben identificar cuál fue la causa de la muerte, todas las lesiones, tanto internas como externas, presentes en ese cadáver, si hubo o no violencia sexual, y hay que preservar las violaciones al respecto, las lesiones o todo ello, ¿no? Y si había o no toda esta situación. Nos da la Suprema Corte, ya no me va a dar tiempo por cuestiones de tiempo, pero fíjense que también nos refiere cuáles son las directrices para un protocolo de actuación cuando se hace el estudio de un cadáver de una mujer, ¿no? Por ejemplo, la fijación fotográfica del cadáver, vestido y desvestido, la búsqueda con uso de luz ultravioleta, a ver si tiene huellas, semen o alguna otra cosa, las muestras toma de muestras de fluido, de folículos pilosos, de cabellos, de vellos, de fluidos biológicos, en cavidades oral, vaginal y anal para el rastreo de líquido seminal, el peinado púbico, toma de muestras para las pruebas de rodisonato de sodio, si es que alguien activó algún arma de fuego, las ropas, la identificación del cadáver en muerte reciente, la media filiación, la ficha decadactilar y todo ello.
La metodología de identificación en muerte no reciente, ¿no? Por ejemplo, si se identifican las muestras, las piezas bucales, etcétera, los restos óseos, si están o no en estado de putrefacción, si han sido mutilados, carbonizados, etcétera. La forma en que se lleva a cabo la necropsia, ¿no? Con qué herramientas y con qué métodos científicos, cómo es que se realizan estudios histopatológicos, la causa de la muerte, exámenes químico-toxicológicos. Por ejemplo, recuerden que el esposo de Mariana dijo que la percibió como si hubiera ingerido bebidas alcohólicas o alguna sustancia. De esto tampoco hay noticia en la indagatoria. Hay que certificar la muerte, la edad clínica, la exploración ginecológica para saber si hubo o no una relación sexual previa y otros indicios para saber si fue consentida o no. Los dictámenes de criminalística, la posición, el número de participantes, la posible mecánica de los hechos, las intervenciones especializadas de necropsia psicológica en la búsqueda de un síndrome de indefensión aprendida o un síndrome de Estocolmo. Cuando las mujeres en estos casos, ¿no? Bueno, pues ya desarrollamos lo que aparentemente es una relación cercana con quien nos está agrediendo. Y bueno, pues todo ello, después de hacer toda esta narración de estos hechos y de cómo es que se incluyen, bueno, pues concluye en la primera sala que esta muerte violenta de esta mujer por todos estos hechos que les he venido narrando, bueno, pues no cumple con los estándares mínimos para investigar esta muerte, para haber concluido de manera tajante, como lo hizo la autoridad, que se trataba de un suicidio. Vean cuánta negligencia, esta es la violencia institucional que se traduce en este actuar omisivo, permisivo, indiferente de las autoridades cuando investigan estos crímenes que se relacionan con las mujeres. Hay todo un análisis también del dictamen de la necropsia que se rindió por la perita, cómo es que se encontraron algunas cuestiones, ¿no? No se determinó, por ejemplo, la presencia ni de drogas ni de con una parte de alcohol, sí, en las ciencias forenses, cómo es que la asfixia se lleva a cabo, ¿no? Y cómo es que particularmente para la asfixia se tenía que preservar la escena del crimen con los indicios correspondientes. En suma, y después de hacer todo este análisis integral, amplísimo, de todas estas pruebas que se allegó la autoridad y cómo fueron tan deficientes en este sentido, bueno, pues ella llevó a la primera sala de la Suprema Corte a advertir que claramente este episodio, esta muerte de Mariana Lima no se investigó con esta perspectiva de género, sobre todo tomando en consideración que tenía indicios claros y adminiculados unos con otros que revelaban que ella sufría una situación violenta a manos de su esposo. Estaba la declaración de la señora madre, de la media hermana, de la amiga, de todo, corroborado con todas estas situaciones, ¿no? Donde precisamente se concluyó que las autoridades no cumplieron con las exigencias mínimas de la Convención de Belén do Pará, con los artículos constitucionales correspondientes, porque al tratarse de una muerte violenta de una mujer en un alegado contexto personal de ser víctima de violencia por parte de su pareja, denunciándose por su madre, apareciendo en la casa donde cohabitaba con esta persona, bueno, pues era claro que hubo múltiples omisiones, inconsistencias, falencias, que más allá de la negligencia, dice la primera sala, constituyen un intento de ocultar la verdad de los hechos, con una clara violación al acceso a la justicia en el caso de Mariana Lima. Entonces dice, estas investigaciones no solo son una simple formalidad, porque estarían condenadas a ser infructuosas de antemano. Si hacemos investigaciones con este nivel de poca acuciosidad y poco profesionalismo y poca seriedad y no se preserva la escena del crimen, etcétera, pues sabemos de antemano que esto va a ser infructuoso y que va a generar
impunidad, ¿a quién se podrá sentenciar si estamos frente a estos escenarios totalmente negligentes? Una vez que se advierten todas estas irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones, bueno, pues se trajo nuevamente a colación el caso Campo Algodonero, el caso González y otras, Campo Algodonero contra el Estado mexicano, para advertir entonces que la violencia contra las mujeres es tolerada o queda impune, entre otras cosas, porque el Estado no cumple con lo que le corresponde al investigar, al procurar y administrar justicia con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque esa inacción y esa indiferencia estatal ante estas violencias que se denuncian, bueno, pues provoca no solo en las mujeres una situación de desamparo, nadie me va a creer, nadie va a investigar lo que yo estoy diciendo, no va a pasarle nada a mi agresor. Y por otra parte, bueno, pues que se vislumbren como situaciones que ocurren sin mayor consecuencia o sin mayor reproche social, de modo que, bueno, pues se perpetúan la desigualdad y la discriminación en contra de las mujeres. Por ese motivo es que ya en los efectos, y bueno, pues desde luego esto también viola viola la garantía que tenemos de acceder a mecanismos judiciales y administrativos adecuados y efectivos para combatir las violaciones a derechos humanos de las mujeres. Viola nuestro derecho a la no discriminación y a la no violencia institucional. Esto es pura violencia institucional, el cómo el Estado no actúa de manera diligente y efectiva. Y entonces, bueno, pues los efectos de la concesión del amparo, desde luego ya una vez superado este tema de los sobreseimientos que comentábamos, es que la concesión del amparo debe tener como consecuencia la confirmación del levantamiento del no ejercicio de la acción penal, algo que ya había decidido incluso la propia autoridad, pero dijo que la autoridad tenía obligaciones clarísimas y específicas. Por un lado, de investigar la muerte violenta de Mariana Lima de la manera más progresiva posible conforme al artículo 1 constitucional, y luego dijo que había una obligación especial de prevenir y investigar y en su caso sancionar esa violencia contra las mujeres, así como el derecho de ellas y de su familia de que esas investigaciones se lleven a cabo con perspectiva de género, con especial diligencia, que sitúen a la dignidad de las mujeres más allá de meros efectos restitutivos, que se articule un entendimiento de la dignidad de las mujeres que es fundamentalmente transformativo y sustantivo. Es decir, que la obligación de reparar no se va a surtir solo con que se garantice aparentemente el acceso a la justicia, sino que además tiene que velarse por una igualdad sustantiva. Hay que remover obstáculos que han persistido en la averiguación previa anterior y utilizar todas las medidas al alcance para diligenciar el proceso de manera acuciosa, cuidadosa, eficiente, oportuna, inmediata, seria e imparcial, que permita esclarecer la muerte de Mariana Lima para que después el órgano competente pueda juzgar esos hechos y en su caso sancionar a quien resulte responsable. Estos fueron los efectos. Bueno, pues desde luego vienen mucho más amplios en cuanto a que esta obligación de prevenir, investigar y en su caso sancionar y garantizar el acceso a esos mecanismos judiciales no solo corresponde al agente encargado de la investigación, sino a todas las autoridades. Y entonces dijo, tanto desde el titular de la ahora Fiscalía como las y los agentes del Ministerio Público, a los auxiliares, a todo el personal encargado de intervenir, se le exige la misma debida diligencia para actuar en ese sentido. Dice que se deben investigar las irregularidades en la investigación del caso. Todas estas falencias, todos estos errores, todos estos descuidos, ¿no? Todas estas actuaciones, bueno, pues también tendrían que ser investigados y en su caso sancionados, porque forman parte de esta cadena de impunidad para sancionar o para reprochar estos casos de violencia contra las mujeres. Al ser un asunto que se investiga, en el que se investiga la muerte violenta de una mujer, las negligencias, omisiones y obstrucciones,
El sistema de justicia, dice la Suprema Corte, debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades y debe ser capaz de impulsar un cambio cultural. Por ello les digo que el caso de Mariana Lima es un caso que abre un parteaguas para juzgar con perspectiva de género, porque entre otras cosas lo que busca es mandar un clarísimo mensaje de cómo en la sociedad no tendríamos por qué estar tolerando este tipo de negligencias o de desdén, de indiferencia del Estado, y sí tendríamos que exigir un cambio de conducta, tanto en la sociedad como en los potenciales actores, en los agentes estatales, para que cumplan con estas obligaciones de respeto y garantía, así como de reparación de los derechos humanos. Incluso, ya como última parte, se dejó a salvo los derechos, se dejaron a salvo los derechos de la quejosa para acceder a todas las posibilidades que da la Ley General de Víctimas. En ese sentido es que viene la ejecutoria del amparo en revisión 554/2013. Les invito a que, de ser posible, le den una lectura atenta, comprometida. La verdad es que mucho se avanzó con este caso, cómo es que cualquier autoridad que intervenga en todas estas actuaciones del Estado puede ser responsable, por un lado, de esas violaciones y, por otro lado, cómo tiene obligaciones específicas, concretas, derivadas de este marco jurídico que hemos explicado brevemente, de actuar en este sentido para investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de una mujer en este país. Muchas gracias.